Porfiriato es el periodo siguiente a la República Restaurada de Juárez, gobernada por el militar Porfirio Díaz Mora. Este personaje llegó a la presidencia ondeando una bandera de no reelección contra Benito Juárez y formalmente destituyendo a Sebastián Lerdo de Tejada. Su mandato, que duró desde 1876 a 1911, fue caracterizado por una estricta y autoritaria política interior y un apoyo inédito al libre mercado y la globalización, teniendo como principal socio a Estados Unidos y una fascinación por la cultura francesa, adoptando la filosofía gala del positivismo, que sostenía que el único conocimiento verdadero es el que proviene de un método científico. Todo esto se puede resumir en el lema del periodo y su presidente: orden y progreso. Lo más importante de destacar durante el Porfiriato en cuanto a su política fue el dicho muy popular de orden y progreso que guió las acciones de este gobierno. Esto se aplicaba a los cambios demográficos en México de esa época, en el que la población creció enormemente y la población en las ciudades en particular también crecieron. Entonces esto demandó eh, iniciativas médicas muy controladas, control de la población y la promoción de la sanidad y de la educación para evitar enfermedades y también para dar la imagen de un país muy modernizado y futurista con jóvenes y niños educados y con un estándar muy alto, ¿no? Que el país se reluciera. Ahora yo les hablaré sobre el control y poder que hubo durante el gobierno de Porfirio. Como se sabe, Porfirio, siendo un general y teniendo su famoso lema orden y progreso, una parte importante de su política fue mantener el control y retener el poder. Porfirio consigue mantener el poder de la presidencia por 30 años. Esto lo consiguió prácticamente manipulando las elecciones y teniendo un gran control sobre la prensa. Algo que convirtió a Porfirio en un presidente reconocido fue su organización efectiva de los rurales, los cuales eran una fuerza paramilitar conformada por casi 1000 personas. Ellos estaban encargados de acabar con el bandolerismo, el cual era todo este robo de mercancías que había en los caminos. Además de este grupo, Porfirio tuvo ayuda del ejército ya que tenía rangos altos, quienes pues eran generales, los cuales eran leales a él. Aparte de todo este apoyo militar, consiguió ayuda de los científicos, los cuales eran una pequeña facción que, al igual que Porfirio, estaban de acuerdo con la ciencia y el progreso de México. La educación en el porfiriato. Bien, la educación en el porfiriato dejó el precedente que iba a guiar a nuestro sistema educativo en el resto del siglo XX y hasta la modernidad. Tenía un gran énfasis en crear nuevos trabajadores y orientar a los jóvenes a participar en la nueva fuerza de trabajo y por ende buscaba el orden como las otras facetas del gobierno de Porfirio Díaz y más bien organizar a los jóvenes a aprender habilidades vocacionales y prácticas para ser trabajadores productivos. Era educación de buena calidad, pero no accesible a todos y demasiado rígida, demasiado ordenada, como muchos aspectos del gobierno del porfiriato. Hablando acerca del desarrollo económico en México, cumpliendo con su propio eslogan, Porfirio logra conseguir durante sus 30 años un gran desarrollo económico, logrando establecerse como exportador internacional de materias primas, principalmente agrícolas y minerales. Aunque claro, de esto pues no se podía sostener toda la economía en México, pues si solo se dedicaba a exportar materia prima, esta materia prima por su propia naturaleza pues no produce muchos ingresos, sino que los ingresos reales los consigue quien obtenga esas materias, crea un producto y venda ese producto. Por tanto, México no solo se dedicaba a exportar materias primas, sino que también va a favorecer su propia industria y su propio comercio.
Básicamente con todo esto México consigue consumar la revolución industrial. Un poco tarde, pero pues mejor tarde que nunca. Pasando a la economía, volviendo con los científicos, su fundador, el ministro de Hacienda, José Yves Lemantour, consiguió de una forma efectiva mejorar la economía atrayendo inversiones extranjeras y promoviendo el libre comercio. Desafortunadamente, en el año 1907, al final del Porfiriato, ocurrió una crisis económica en Estados Unidos, lo cual provocó que hubiera problemas económicos en México. Pues como ya se sabe, México en ese tiempo dependía mucho de la inversión de Estados Unidos, por lo que si había una crisis allá, pues la crisis también vendría aquí. De hecho, fueron estos problemas los que contribuyeron a que se iniciara la Revolución Mexicana. Pasando a la estabilidad y la seguridad que hubo en México, el auge del bandidismo se había frenado eficazmente gracias a los rurales en las capitales, pero cabe recordar que los rurales, siendo un grupo de aproximadamente 1000 hombres, pues no tenían la posibilidad de controlar un país tan grande como México, por lo que aunque se logró erradicar el bandidismo en las capitales, aún había problemas como estos en las zonas más alejadas y aisladas. Esto a causa de que precisamente esas zonas estaban poco cohesionadas e integradas. Para su buena suerte, fue gracias a la construcción del ferrocarril y del telégrafo que facilitaron la comunicación con estas áreas, consiguiendo una mayor integración de estas y un mayor control. Ahora, con ese apoyo, si había una situación importante en una de estas zonas, los rurales se podían montar con sus caballos al ferrocarril y eran enviados a ese lugar. Por consiguiente, pues con esta mayor seguridad y esta mayor estabilidad, se pudo mejorar aún más la inversión y la economía. Esto tuvo que venir a su fin al final del Porfiriato. Porfirio Díaz estaba en su década de los setentas, al iniciar el siglo XX, y entonces un líder tan viejo eh, se vuelve menos energético y decayó de muchas maneras el Porfiriato, con una inminente crisis económica causada por la acumulación muy desigual de riqueza en los hacendados y el empobrecimiento de los trabajadores y agricultores de más bajo nivel, el dicho cual empobrecimiento de hecho resultó en una falta de recursos alimenticios y una caída en exportación del país. También hubo un gran descontento cultural por muchas de las acciones de Porfirio Díaz, que se veían como muy autoritarias, injustas y elitistas. En estos últimos años del Porfiriato surgen dos figuras militares y políticas: Ramón Corral, el vicepresidente, el general Bernardo Reyes, quienes quieren reemplazar a don Porfirio como líderes del país, ya que es inminente el envejecimiento y la muerte de Porfirio Díaz, y hay un conflicto de poder en el país que va a desembocar después, en 1910, en el caos de la revolución. Lo que impulsó este cambio más que nada fue un empuje de los Estados Unidos de democratizar a México y pidiendo unas elecciones democráticas en México en 1910, las cuales se iban a llevar a cabo y las cuales incluían al famoso Francisco Madero, pero quien fue encarcelado por sus ideas que se consideraban radicales para su tiempo.